Hola, muy buenos días. Es el martes. Llegó volando la cotorra, así como nosotros. Bien chiquita, vamos a portarnos bien. Bienvenidos a Desmañana 2.0, tardísimo, una ciudad caótica y también complicaciones que no siempre se pueden evitar. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a bajar ese switch y prender el otro y vamos a pasárnosla bien. Un rato muy entretenido con temas muy interesantes. Ya estamos listos con el primero y vamos a irle dando la vuelta a todo esto para que el tiempo nos dé. Bienvenidos nuevamente. Este es el arranque de este Morning Show del que ustedes comunidad Desmañana 2.0, que así está iniciando. No vuelvas a tocar. La de no me vuelvas a tocar, hija de tu puta madre. Me golpeó, me tiró un golpe y es muy social la señora, dice. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Como ella no tiene la necesidad. Es una familiar de un paciente en esta clínica, la número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en Coatzacoalcos, Veracruz, y que pues como medida para dialogar, como suele ocurrir y últimamente con más frecuencia, ocupan el trancazo, la agresión, para poner fin a una discusión que quizá pudo haber tenido cualquier otro cauce, quizá cualquiera de las dos tuviera la razón y ahora no importa, pero pues saber que esa mujer, la enfermera, independientemente de su actividad, lleva entre sus hombros y en el cinturón del pantalón que se acomoda, pues el peso de una institución, hablando, digamos, de la imagen, queda muy rebasado este caso. Demuestra la falta de control y sobre todo que quizá a veces los pacientes o sus familiares no sean o seamos los mejores en, digamos, en conocer procedimientos o lo que sea que haya causado la ira de esa mujer, que bueno, ahí vemos después, pues trata de normalizar la situación con otra persona que me imagino, pues con sobrada razón, pensó, ¿y si a mí me toca el otro? Anuncian sanciones para esta mujer, hasta ahora no sabemos cuál podría ser, pero evidentemente eso es un gran problema que ocurre con mucha frecuencia, que un día por aquí, otro día por allá, tenemos que comentar y se vuelven virales, se convierten en las ladies o los lores, les encanta a veces que eso se vuelva viral de forma involuntaria, causar ese tipo de problemas y miren, cosas que ahí quedan evidenciadas. Repito, la clínica 36 del Seguro Social allá en Coatzacoalcos, Veracruz. 8 de la mañana con 45 minutos aquí, 9 con 45 allá en la región central de los Estados Unidos. Corriendo, de verdad, por poco no llegamos y algo así como que literal, siempre tratando de estar en control. Y es que me imagino que usted igual rumbo a su trabajo se ha de encontrar mil de cosas. Ahorita, cosas que van contra lo natural, contra las reglas que por momentos pensamos en seguir y pues podrían dejarte en el hospital, o sea, por un error de hace unos instantes de un chofer de un tráiler que no tendrían por qué andar aquí, por poquito y hacen puré de Iván con Omar, perdón. Pero bueno, vamos a arrancar, aprovechando que ya está por aquí
Víctor Escalante, y no aprovechando, él está a tiempo, llegó desde hace ratito, y bueno, vamos a dar paso a esto que ya teníamos con él. Víctor, bienvenido, muy buenos días. Saludos, Ivancito. Respiramos y sacamos el aire. La vida sucede, la vida sucede. Y no pasa nada si hay una interrupción en el flujo de la vida. Esa es la vida, tenemos que vivir la vida. Y lo único que podemos hacer es dejar que fluyan las cosas. ¿Para qué nos estresamos? Sí, pero fíjate, ahora ni siquiera era por atrabancado, ya no venía manejando, venía Omar manejando, sino estamos por arrancar y de repente el tráiler, pero así, nos pasa, si no se echa para atrás en cosa de un segundo, y gracias por su reacción, estaríamos haciendo un enlace un poquito más complicado, pero... Sí, tú serías la noticia, no las noticias que tú reportas. En una de esas, sí. Pero mi querido Víctor, tratemos, bueno, ya lo estoy haciendo, de cambiar el chip y vamos a activar del tema que se quedó ahí atorado la semana pasada, y no atorado porque dijéramos, hasta aquí, está tan bueno que da la segunda parte. Ya hablamos del infiel o la infiel, la conducta de la persona que puede ser cualquiera, o sea, ni siquiera es predominante uno ni otro. Ya hablamos de la preexistencia genética que podría haber, y la controversial, ¿no?, que resultó para nuestra audiencia hablar de esta situación. Pero el problema, como dices, ahí está, la infidelidad campante por muchos motivos que están ligados a estos traumas de la infancia. Pero una vez que esto se sana o se perdona o se da el siguiente paso, pues la pregunta es, ¿y qué hacemos? Y creo que es bueno comenzar con dos opciones, Seba, que me digas otra cosa. Se sana o se intenta continuar habiendo sido perdonado o incluso sin haber sido perdonado, porque es una conducta que tiene que ver con el infiel, el que se señala creador de esta conducta. Así es, mira, les quiero contar un caso real del cual con quien trabajé hace años atrás. Su empleador me lo mandó a mí y dijo, tienes que ir a consulta con Víctor Escalante porque estás muy mal en el trabajo y sé que traes problemas personales en tu matrimonio, así es que si no vas a consulta te vamos a tener que despedir, ¿ok? Así se la pusieron. Resulta de que este señor tiene 5 hijos con 5 diferentes mujeres, ¿ok? Es un infiel serial, así como hay asesinos de serie, hay personas infieles de serie, de que andan arrastrando un patrón enfermizo de que se repite vez tras vez, tras vez, tras vez. Resulta de que este señor, a la edad de 5 años, él estaba en casa cenando con su papá y mamá y le pregunta a la mamá en la mesa, le pregunta, oye mamá, ¿vamos a ir mañana a ver a fulanito? Okay. Entonces, dice el papá, ¿a quién te refieres, mijo? Entonces, el niño inocentemente le cuenta del otro tipo de que era amante de la mamá. ¿Okay? Un niño inocente de 5 años, imagínate. Él no sabe de cosas adultas. Entonces, dándose cuenta el papá, después de que confesó la esposa, la golpeó y la dejó toda sangrante, fue un desastre. Imagínate el impacto que tuvo en ese niño de 5 años. ¿Qué le pasó a su inocencia? Y cómo lo dejó marcado en cuestión de cómo debe ser un matrimonio, en cuestión de fidelidad. En base a esa experiencia, este señor se convirtió en ese instante, se convirtió en una persona dañada de por vida y por eso tenía toda una serie de infidelidad porque andaba rota internamente. Era como si tuviera 2 diferentes personas. Trabajé con este señor, le ayudé a tomar conciencia de por qué estaba dañado y por qué él era incapaz de llenar ese vacío que él andaba tratando de llenar en una relación amorosa. Lo que pasa es de que ese tipo de personas
son un agujero sin fondo. Estando casados, estando en una relación donde tienen todo con la mujer ideal, bonita, inteligente, una mujer luchadora, muy exitosa, no pueden apreciar lo que tienen porque siempre buscan algo fuera de ellos, de que se convierte en una autoseducción. O sea, los vacíos que andan arrastrando es una autoseducción donde no toman conciencia de cómo ellos mismos están siendo jalados para hacer una burrada, básicamente. Pero estas personas, obviamente, primero tienen que darse cuenta, viene la transición de esta ruptura, este impas, que es el descubrimiento de la infidelidad y también el estigma que le queda, porque para esa familia, sin haber llegado, por ejemplo, a los golpes, siempre va a ser el papá, hola papá, ay mugroso, infiel, esto, o sea, en la cabeza, ¿no? Sí. O si es mamá, hola mamá, igual, infiel, traidora, o sea, esos se cargan. Pero los carga el agresor, digámoslo así, pero así también la víctima. También la víctima es afectada porque imagínate el trauma de vivir por las consecuencias de esa infidelidad, donde se rompe la familia, le dan una paliza, se supone de que debería de aprender y tomar conciencia, pero no siempre. También trabajé con una señora hace 2 años atrás, de que esta señora se dio cuenta, ella en su mente pensaba de que tenía una familia muy integrada, siendo chica y luego adolescente. Resulta de que se da cuenta de que la mamá era infiel con el papá. ¿Okay? Esto le dañó tanto a ella de que fue afectada de por vida. Ella quiso alejarse lo más antes posible de la mamá porque no la perdonaba y no podía aceptar lo que le había hecho al papá porque ella quería mucho al papá. Entonces ella se va a estudiar a otra ciudad. En esa ciudad, como traía arrastrando un patrón enfermizo de lo que ella había experimentado, ella se une con un tipo de que no era una pareja, se casó con él, no tomó esa decisión con conciencia, entonces tiene 3 abortos con él. La golpeaba, tiene 3 abortos con él, eventualmente se divorcia, pero tiene un desastre de vida. Terminó siendo infiel y terminó siendo criminal porque se robó 1 millones de dólares de una empresa que ella estaba administrando esos fondos. Igual por esa ruptura que tuvo en su adolescencia. Es decir que, por ejemplo, de lo que podríamos considerar, es un hecho trágico. También hay que reconocerlo, no es muy fácil aceptarlo e incluso diciendo que se acepta en la práctica parece imposible. Las consecuencias de un acto como ese son evidentes y a veces desde la perspectiva de lo real, por ejemplo, y desde lo subjetivo, de lo que yo creo como agresor, de lo que la víctima cree, o al revés, ¿no? De la mujer agresora y el hombre víctima. Yo creo que tú eres así y él cree bajo ese estigma que es de esta otra manera. Pero bajo esa idea es también el inicio de un camino sin vuelta. Hay días en que pareciera estas cosas que mencionas pudieran funcionar, o sea, hablar de sanar a una persona y de que se vuelva a, incluso como lo planteabas la semana pasada, a replantear la idea de volverse a enamorar, a veces quedan superadas por cosas como incluso la que dices, ¿no? O sea, termina además de infiel, de agresor, ladrón. Sí, a veces queda dañada la persona y especialmente ya después de los 40, 50, 60 años, queda tan dañada de que ya se da por vencida a tener una relación sana, una relación amorosa donde hay armonía. La finalidad de nuestra vida, Ivan, y quiero preguntarte a ti si tú has visto esto o si tú estás de acuerdo, es de que debe de haber amor, armonía y orden.
Si no hay una armonía, quiere decir de que dentro de la persona, esa persona está rota y está dividida en diferentes fragmentos, en diferentes personalidades, diferentes paradigmas de que no hay una armonía, no hay una congruencia y por eso no hay un amor, no hay respeto. Si no hay respeto, no hay una fundación para el amor duradero. Y por consecuencia no hay paz. Se convierte no hay paz, exacto. En un territorio bélico. Digamos que a veces cualquier cosita como una cosa mal puesta, despuntan todo aquel baúl que aparentemente estaba tapándose o sanándose y vuelve a derribar aquello que se había construido. Y luego se hacen adictos al drama, se hacen adictos a la adrenalina del pleito, del drama, de las mentiras, y ya estamos muy mal ahí cuando hay ese tipo de patrón. Pero entonces, esas personas rotas, tan dañadas, ¿es posible resolver esta situación? Yo sé que me vas a decir, sí. No es imposible, no es imposible, pero es muy difícil. Si la persona no quiere cambiar, nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que le vaya bien, ok. No gaste su dinero, no gaste mi tiempo, haga lo que usted quiera hacer y que Dios lo bendiga. Mira, un comentario de Carlos. Dice, Carlos Granados, hay que aguantar eso por los niños. Es un argumento recurrente, pero a veces los mismos niños que van creciendo, bajo su idea de que esto les provocó un trauma, si se enteraron, si no se enteraron, bendito Dios, podrían continuar porque la figura familiar, como dices, es la que, pues mal que bien, nos guste o no, ayuda a estructurarlos en su camino, ¿no? Pero si se dieron cuenta de esta situación que fracturó la relación de pareja de sus padres, alguno, quieras o no, va a tomar un partido, siempre por uno o por el otro. Así es. No es tan neutral porque estamos hablando desde la parcialidad de ser niño. Sí, exacto. Los niños tienen una inocencia y ellos se van a guiar a donde se les da más cariño, más afecto, más apertura, más cuidado y eso es lo que sucede. Es más, he tenido casos, Ivan, donde se comete incesto emocional. Lo que quiero decir con eso es de que los papás hacen novias de sus niñas por haciendo a un lado a su esposa. No cometen abuso sexual, no estamos hablando de incesto sexual, sino que incesto emocional, porque las tratan como si fueran sus novias. Sí. La noviecita, la muñequita, la consentida, le dan todo y este patrón sigue aún después de que se casan. Tuve un caso donde ahí estaba metido el papá en la pareja. Y no respeta, por ejemplo, la conducta género. O sea, lo mismo puede ser papá con la novia. Exacto. Exacto. Que la mamá con el novio hijo. También la metiche mamá, de que anda ahí metiéndose en la relación. Entonces, ¿dónde está el orden? ¿Dónde está la armonía? Entonces, yo sé que lo mejor no va a ocurrir ponerle botón de reversa y que el infiel no haya sido infiel. Es, digamos, a veces es la consecuencia o son consecuencia de una gran cantidad de cosas que desde la subjetividad de cada persona algo ocurrió, y no directamente de lo cercano en el tiempo, sino recordando que todo lo que nos está correteando hoy en día muchas veces está ligado a asuntos no resueltos de la infancia, de partes de la adolescencia que subjetivizamos, incluso desde el nacimiento, como aquel otro caso que nos comentabas, sí, que odiaba por aquello de haber sido sacado con forceps y de sacarlo del ambiente cálido del vientre materno, sí, pues lo único que nos queda es intentar sanar a partir de cómo estemos descompuestos hoy. Esa fue la filosofía de uno de mis grandes maestros, un psicólogo muy reconocido, de que él dice de que la mayor parte de todos los problemas existenciales tienen que ver con la niñez. Hasta los 7 años, 7, 10 años, dependiendo de qué científico quieres creer, toda la raíz de nuestros problemas está arraigado en la infancia. Así es. Una infancia que también desde otra perspectiva somos responsables los padres
pero fundamentalmente de eso, no del caso del niño sacado con forceps, pero por ejemplo, un padre que se dedica porque no le queda de otra, porque está creciendo en un patrimonio o en un empleo, o de repente de ser 2 se da cuenta que ya son 3, y luego si el siguiente hijo viene rápido, ya son 4, ya son gastos que van incrementándose. Ese padre está ausente, y veía un contenido hace unos días con una frase que me pareció brutal. Muchos nos habremos de identificar con esa decisión de darle la ausencia a la familia por seguir generando condiciones de beneficio económico para que subsistan, y preferimos o se prefiere esa ausencia porque sabes que no hay de otra, pero eso daña a un hijo, a una hija en su crecimiento, y lo mismo la madre, que se convierte, por ejemplo, desde otra patología, en la agresora constante durante el día, de que tienes que poner el orden y todo aquello, y señala al papá como el ogro. En cuanto llegue tu padre, vas a ver, y llega el papá queriendo un abrazo, y al padre ya lo odian, le temen. Sí, lamentablemente los padres modernos se preocupan más por dar lo básico y aún más de lo básico, porque si esa persona vino de una raíz muy pobre, donde tenía muchas carencias, se pasa al otro extremo, donde quiere consentir a los hijos y quiere darle todo lo que no tuvo, y lo que está creando es de que está creando tiranos, de que no aprecian lo que tienen, no saben la labor de trabajo, no saben cómo ganarse el pan del día, y lamentablemente causan más daño de lo que se imaginan, yéndose al otro extremo. Y lamentablemente, digo, lo he venido diciendo también, ¿por qué evolucionamos? A veces nos ponemos a pensar, Sí. yo no digo que fueran mejores o peores, pero sí distintas de entrada, y más allá de la obviedad, la forma de conformar una familia de mediados del siglo pasado, con mucho control, hasta con tintes de dictadura, ¿no? El papá gruñía, yo me acuerdo, mi papá en paz descanse, llegaba a la casa y no tenía que decir es que estaba enojado, y ya, todos sabíamos que estaba enojado, aguas con papá, ¿no? Ahí había un orden forzado. Claro, o sea, y ni siquiera estoy diciendo que estuvo bien, y tampoco vengo mira, vengo de una etapa, y pongo, por ejemplo, mi ejemplo siempre, como, no importa, como muchas personas quizá estén viviendo lo mismo, pero por ejemplo en mi casa, bendito Dios, nunca me supe si fuimos millonarios o pobres. O sea, siempre había, y cuando no había no se notaba, así Sí, de ese tamaño. sí. De repente volteabas al patio de la casa, que era inmenso, había 11 coches que por alguna u otra cosa mi papá había comprado, y de repente nomás uno. Sí. Entonces, eso nunca influyó en la forma de relacionar, o por ejemplo, en tomar mi decisión de encontrar un trabajo que me diera X o Y circunstancia en lo que era económico. Lo hice porque me gustó, mi trabajo me fue haciendo feliz, y hasta la fecha es una pasión que a más de 33 años pues subsiste, ¿no? Entonces, esa parte fue por compromiso, salir a trabajar porque mi chamba no me queda de otra, pero sí siento algo de remordimiento, si lo vemos así, por haber tenido que hacer todo esto en lugar de estar con mis hijos, que ahora tanto quisiera estar con ellos, digamos, en esta etapa de la vida. Ahora, de todo eso, de todo lo que pasó, y hablemos de un infiel con esta perspectiva más o menos, ¿qué es lo que hacemos? O sea, si nos invitas a acercarnos, sin importar qué tan roto estés, sin importar qué tanto hayas roto del otro lado, sin importar todo eso que sigue siendo un lastre para una persona agresor o agredido, ¿qué es lo que sugieres? Te la voy a poner bien sencilla. Sé fiel a sí mismo, ¿ok? Empieza con la fidelidad interna. Empieza a organizarte y a darle prioridad a lo que tú consideras que es lo más valioso de la vida. No lo que te dice la sociedad, no lo que dice la mercadotecnia, sino qué es lo que anhelas tú en tu corazón. ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más amas? Obviamente, en tu caso que acabas de mencionar, todos nosotros como profesionistas hemos tenido grandes sacrificios que hemos tenido que hacer para salir adelante, para cumplir con la obligación que tenemos, y muchas veces no estuvimos ahí para el cumpleaños de nuestros hijos,
eventos especiales para nuestros hijos, pero no es una sentencia de por vida. Se puede recuperar, se puede pasar tiempo especial con nuestros seres amados para corregir los problemas que les causamos y tratar de sanar esas heridas que causamos por estar ausentes. Regreso a mi punto. Aprenda qué es lo que más valora, qué es lo que más valioso para usted y dése cuenta de dónde están sus valores, porque muchas personas andan desubicados por valores que ni siquiera son de ellos, son valores de los amigos, las amigas, lo que dice la sociedad, lo que dicen las organizaciones. No, ¿cuáles son sus valores? Y sobre todo, pues, como bien dices, en esa medida de la fidelidad a tus propias convicciones, a lo que podría definirte como persona, también, pues, respetar los límites que puedas establecer, porque también uno cambia, o sea, no podemos aceptar que seamos los mismos desde que niños éramos. El mismo niño puro e inocente ha cambiado, se enfrenta a muchas cosas, lo van moldeando. Y pues a estas alturas de la vida, por ejemplo, hablar de cosas tan duras como la infidelidad pudiera ser lo menos importante, pues dices, hemos pasado por tantas cosas, pero hay gente que lamentablemente no puede salir de ese círculo en el que lo metieron o se metió o lo que haya sido, pero finalmente está afectando la vida de otras personas. Les voy a dar un consejo, a ti que te gusta mucho seguir consejos, consejos míos. Sí. Cuando tenga que tomar una decisión, imagínese de que está al punto de morir, ¿ok? Cuando tiene esa indecisión de que por qué rumbo le doy por aquí, le doy por acá, estoy con esta persona, estoy con esta otra, váyase al fin de su vida, ¿ok? Y de ese punto de perspectiva, ve hacia el presente y hágase la pregunta, ¿ese futuro yo está contento? ¿Está realizado con la decisión que estoy a punto de tomar? Y si no, póngase a analizar, tome conciencia, reflexione, medite, porque solamente así, si es una persona religiosa, póngase a rezar, récele a Dios, pida ayuda, de que la ayuda se le va a dar cuando es necesario tomar esa decisión. Si está a punto de ser infiel, hágase esa pregunta. Si mi futuro yo al punto de morir, o estoy solo, estoy rodeado por mis seres amados, siento orgullo por esa decisión que tomé al ser fuerte, al tomar conciencia y realizar de que estoy haciendo una burrada, metiéndome aquí con esta persona, de que no va a llevar a un momento de placer, unas experiencias, una acostona en la cama, pero no te va a dejar nada de felicidad. Bueno, quizá la inmediata, o sea, una falsa dopamina, sí, podría ser, digamos, esa la respuesta. Hay una pregunta muy interesante y le pido un segundito a Violeta Reyes, quien ya está ahí en los últimos apuntes. Ahí vamos, Violeta, enseguida contigo. Este mensaje de Cintia González, quien dice, hay un caso muy conocido en el medio, el de Marco Antonio Regil. Él mismo acepta que su mamá le corría a todas las novias y se ponía celosa de ellas. Y al final, ahorita Marco Antonio Regil, su mamá ya murió y él se quedó solo. Me da la idea para preguntarte esto y le adicionó algo más. Serle fiel hoy en día para estas personas que están viviendo esta encrucijada, que es un infierno, porque lamentablemente muchas veces termina no solo con la separación de la familia, sino después con el propio lazo. O sea, ya no digas que si viven juntos, sino después se queda incluso solo, las parejas se quedan cada quien por su lado y viviendo esta soledad involuntariamente. Lo digo por esto, al final de cuentas, como dice Cintia, se quedó Marco Antonio Regil solo. Es necesario reconstruirse, sanar este proceso, a pesar de que no los perdonen. Buena pregunta. Aquí lo que se ve, tengo una opinión y luego te voy a dar la respuesta a tu pregunta.
Lo que pasa con ese señor es de que trae huecos de cómo tener una relación sana. No lo desarrolló, no lo desarrolló, y hay etapas en la niñez y la adolescencia de que si no se llenan esas destrezas dentro de esas etapas, el cerebro le pone llave y candado a las creencias, al paradigma que trae la persona, y ahí está de por vida sin ayuda profesional, ¿ok? No trate de hacer cirugía en sí mismo, recurriendo con amigos, con amigas, viendo videos de TikTok de que en veces aplican, en veces no aplican, en veces una mentira para usted, eso no le aplica a usted. Busque ayuda profesional. Entonces, la respuesta a tu pregunta es: todo lo que conlleva a esa relación interna con sí misma, de saber cómo relacionarte con sí mismo, cómo sentirte bien, cómo tener un orden y armonía en tu sistema de creencias, tus valores, si están en la prioridad correcta. Aprende a interrelacionarte con otra persona y no formar una codependencia donde tú estás usando a una relación como tu terapia para sentirte bien. Cuando haces responsable a otra persona de tu felicidad, estamos mal ahí. Bien, es muy interesante. Mira, ahorita le vamos a decir a Frank Anguiano, ¿cómo te comunicas desde la Ciudad de México a su número de Víctor? Bien fácil, pidiéndolo aquí en La Cotorra. Y es que es algo de lo que más hacemos. Este es el número directo. El primer WhatsApp sí te lo contesta, luego ya pone a la secretaria. No, no es cierto. Él atiende directamente. Pero ahorita yo contesto todo. Así es. Es el 210 desde México. Sí. Tienes que poner el prefijo necesario. 210-216-6915. Y tanto para Frank como para muchas personas que así lo deseen, esa es la forma de comunicarse. Vamos a intentar, dice que aquí ya lo he intentado, vamos a ver cómo te ayudamos, pero para que tengas esta conexión, porque me imagino que es ser importante, y ante esa importancia creo que es justo pues atenderlo. Víctor, creo que es un tema que aunque le estamos bordeando, no se termina, porque también digamos que atañe a muchas fases del crecimiento, y como dices, en el caso de este personaje que le pusimos nombre porque es conocido, pero en realidad cuántos pocillos rotos o piezas incompletas con huecos en su desarrollo que no aprendieron a procesar, que es una habilidad que no tienen, y no es que odie o que haga esto por el odio, simplemente no desarrolló esa habilidad, como muchas de las que tenemos, y ojo, y no nos hemos dado cuenta. Y cuando nos demos cuenta, ya lastimamos a alguien, ya nos lastimamos nosotros mismos, y viene después el prejuicio. Uno puede ser el más duro con el ser que más deberías querer, y no es a la persona que tienes enfrente. Sí, así es. Contigo mismo. Mira, como ya les he contado, trabajé por 10 años en el sistema penal, trabajando con todo tipo de trauma: alcoholismo, drogadictos, pandillistas, criminales, y lo que me di cuenta es de que todas estas personas en el sistema penal tuvieron una infancia muy difícil, llena de trauma, y una herramienta que desarrollé y usé mucho en trabajar con estas personas, Ivan, fue una herramienta que se desarrolló en Alemania y se ha usado en el mundo corporativo, donde les enseñé a todas estas personas cómo interrelacionarse, cómo entender límites, cómo aportar apoyo, cómo sentir esa empatía para los demás, y cómo aportar esa fidelidad a un proyecto donde todos tienen que trabajar en equipo, porque muchos de estas personas no tenían el paradigma para poder relacionarse con sí mismos y con los demás de una manera sana. Pues esa es la apuesta, y qué bueno que se habla de estos temas, porque si provocamos la inquietud, por lo menos en 1, en 2 o en 10
de las personas que nos están viendo ahora. Creo que es un cambio posible el que el día de mañana te encuentres no con alguien cercano, por ejemplo, en tu familia, porque así de peligroso puede ser, sí puede ser en tu familia, pero afuera, con el vecino, con el que va en el coche, con la gente en el metro, abriendo la puerta de tu oficina, puedes encontrarte con una persona que pues ha tenido estos huecos a lo largo de la vida, y por muy saludable que estés en estos terrenos de la emoción o la propia salud mental, muchas veces puede ser una víctima necesariamente por la acción de otra persona o recibir una agresión que te puede afectar emocionalmente, y si eso se considera menos, pues quedar ahí, ¿no? Y ya te he contado, Ivan, de cómo mi compromiso es de sanar a 1 millón de personas antes de morir, ¿ok? Lo voy a hacer escribiendo libros. Acabo de publicar, ahora sí ya te puedo decir de que se publicó el libro. Está solamente en inglés por el momento, solamente está en inglés, y obviamente voy a tener que sacar libros en español. Pero este libro es la historia de una víctima de que pasó por un trauma increíble, y les cuento la trayectoria a sanarse y a ser una persona muy iluminada en base a sanar ese pasado tan difícil. Y lo que quiero recalcar aquí es de que mi filosofía y la filosofía de mi clienta, de que ahora la estoy entrenando yo a ella para poder sanar a los demás, es de que si pescamos a una persona de que en el caso de esta señora fue su esposo, de que era un policía que era violador y asesino, y si pescamos a una persona de ese perfil psicológico, estamos dejando el mundo mejor, porque el esposo fue abusado sexualmente de niño por el ministro de su iglesia, ¿ok? Entonces, eso fue lo que destacó el desastre que se dio. Y si pescamos a una persona que fue violada para ayudarles a sanar, para tomar conciencia, para ayudar a las víctimas, para ayudar a las personas rotas, dejamos un mundo mejor. Pues sí, por eso el nombre, sanación o sanar valiente. Eso es algo que vale la pena. Y pues sumémonos a esta cuota que me parece ambiciosa, pero poco, si lo vemos al respecto de todo lo que puede provocar un trauma que en un momento de la vida, de mayor o menor medida, nos puede dar un sustito o un momento difícil para pasar. Víctor, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, y la semana que entra, a ver a qué le damos. Creo que al contrario, gracias a ti. Actualizar. Saludos a Estela, que nos escucha y nos ve desde Michoacán. Muchas gracias y saludos, Estela, hasta Michoacán. Hasta luego. Hasta luego, Víctor. Diría yo, un aguacatito, limoncito para que se vea más el cariño. Así como luego le pido a los de Sinaloa aguachile, que no pega, ¿verdad? Pero y Violeta se ríe. Hola, Violeta, muy buenos días. ¿Cómo ves todo esto que nos cuentan? El riesgo que nos platica Víctor Escalante de encontrarnos en un momento dado a una persona que no ha sanado una parte de su vida, y te la encuentras despachando la gasolina, sirviéndote el café o abriéndote la puerta, ¿no? Claro. Yo quisiera quitar la connotación de sanar, porque creo que le doy más fuerza al que realmente estamos rotos, y en algunas situaciones pues sí tenemos bastantes issues, pero para darle más PNL positivo, yo digo trabajar en nosotros, ¿no? O sea, sí hay un punto importante de que la vida nos dice, o ya desde ahorita, o sea, conscientes que después de los 22 años nosotros nos tenemos que hacer cargo de autosostenernos, y eso incluye también trabajar cualquier cosa que hayamos vivido hasta esa edad, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Pues obviamente en situaciones que se nos repiten, o situaciones que no están dentro de valores, y voy a hablar de valores como algo donde lastimes a otra persona, porque lo que puede ser bueno para mí puede ser malo para ti, o viceversa, lo que es bueno para ti puede ser malo para mí, ¿no? Entonces, donde lastimes a alguien más,
algún ser vivo donde ya no te importa el dolor de una persona, creo que ese es un punto de inflexión donde nosotros debemos de voltear a vernos y decir qué está pasando o por qué estoy reaccionando así. Y como dice Carl Jung, ¿no? Mientras no hagas consciente lo inconsciente, lo llamarás destino, ¿no? Se repetirá y lo llamarás destino. Entonces debemos de voltear a vernos y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Ok, me lo hizo mi padre, lo estoy repitiendo, lo viví como una forma de vida y que sabemos que tendemos a repetir en loops lo que vivimos de la niñez, y que en su momento conectar con el niño interior y decir, pero yo decía que no iba a repetir esto, ¿no? Y a trabajar, se ha dicho. Interesante, toda perspectiva, digamos, en esto de la programación neurolingüística aporta, y creo que vamos moldeando personas que pueden ir transformando cualquier circunstancia a lo largo de la vida. Como controversial, me llamó la atención cuando decías que lo que para mí es bueno, quizá para ti no lo sea. Por ejemplo, hablar de lo que vamos a hablar hoy, decir cómo la magia me curó del cáncer, y la gente decir, no, espérate, no dejes, o sea, las quimios, ¿dónde están las radios? Una Claro. cirugía, o sea, pero hay algo más allá de lo que burdamente se conoce como magia y hacer el truco y sacar de la chistera un conejo, pero sí es magia. ¿De qué se trata? Hablamos de magia y hablamos como justamente aquello donde me abro y quiero soltar el control y me abro a conocer cosas, y eso incluye también los procedimientos médicos. Tenemos un desconocimiento, y hay muchos doctores que lo dicen, tenemos un desconocimiento realmente de qué es la medicina y hasta dónde debemos de decir esto sí, esto no. O sea, tenemos el poder de decidir, no porque nos lo diga un médico significa que está bien, porque yo te voy a poner dos casos. Yo en mi caso tuve oncólogos que eran muy positivos para hablar, que hablaban desde un lugar diferente, o sea, quitaban todo lo que era la connotación como pesimista, y conocí a una persona de mi misma edad, que en paz descanse, que tuve el privilegio de acompañarla, pero sus médicos era todo lo contrario. O sea, desde un principio le dieron un diagnóstico de no te vas a morir, no, ya no hay nada que hacer, y a mí todo lo contrario. A mí me decían, haz lo que tengas que hacer, toma lo que tengas que tomar, ábrete a lo que te tengas que abrir para que te quedes en la vida. Entonces, justamente eso yo creo que fue el parteaguas de poder hacer las cosas diferente y de poder quedarme en la vida y de no tener un proceso que sí es muy doloroso, todo lo que es la radio y la quimio, pero yo, por ejemplo, yo no perdí cabello, yo no perdí mi estructura ósea, o sea, tú me ves así y así me veías durante mi proceso de quimioterapias. Entonces, ella, por ejemplo, perdió muy rápido su cabello, y yo entré, a mí lo que me impresionaba era que éramos demasiadas personas recibiendo tratamientos de cáncer. Entonces yo entré y éramos 3 mujeres al mismo tiempo, diferentes tipos de cáncer, y yo en la segunda quimio yo todavía llevaba mi cabello y ellas ya no llevaban su cabello. Entonces yo me puse a averiguar, y como recién entré aquí con ustedes, es un punto importante, información es poder. O sea, yo me ponía a leer para poder documentarme y ver qué podía hacer para yo cambiar o tener un mejor resultado con los efectos, y eso me abrió también a muchas cosas con respecto a los métodos alternativos, mal llamados desde mi punto de vista, porque siempre han estado ahí, sino que los olvidamos o los relegamos porque pues no generan tanto esa situación. Entonces me abra todo eso, y mucho de mi tratamiento pues iba ligado a esto. Ahora, tenemos referencias médicas, y ustedes le pueden preguntar a ChatGPT, porque les encanta el ChatGPT, le pueden preguntar referencias médicas donde doctores, médicos, PhD apoyan los tratamientos alternativos, ¿no? De hecho, lo iba a hacer. Sabes que eso es lo que debe ser la gente. A ver, Violeta, primero un mensaje que me imagino te tiene que encantar. Cintia González dice: qué guapa vio, tú sí eres una desmañanada con glamour, y yo suscribo, pondríamos por 2. No podríamos imaginarnos esto que nos cuentas, porque más allá del acto de fe que es creer, si tú le preguntas a un periodista,
acostumbrado toda su vida a que me dices es blanco y no le preguntas a 5 personas si lo ven blanco, sino que vas y averiguas qué tan blanco es, si blanco es, o diseminas absolutamente todo para encontrar por qué es blanco. Así Entonces, si eso hiciera un poco la gente, un poquito encontrar la fórmula entre dudar, investigar, curiosidad que te ayude a encontrar un dato nuevo, pero sobre todo también apertura, porque pruebas doy de que desde que empezamos este esfuerzo adorable de Desmañana 2.0, quizá llegué como la persona más acostumbrada a lo primero que decía, o sea, a ser un poco más escéptico, un poco más cerrado, y al paso de los días y de escucharlos, de verlos a ustedes, me he dado cuenta de estas cosas que a veces no se explican, pero se explican completamente con verlos, o sea, con su forma de ser y su vida misma. Yo al mismo tiempo le diría a la gente que se abriera a entender esto, la magia que tenemos dentro de nosotros mismos. La magia que el ser humano tiene es la capacidad de crear todo aquello que se imagina. Esa es la conexión divina que nosotros tenemos. O sea, el soñar es algo que no tocamos, el tener una imaginación o pensar en algo no está ahí, no lo podemos decir, mira, soñé que tenía o sea, no hacemos eso, ¿no? Entonces, esa conexión es y no información que desde mi perspectiva nos las da algo más grande, porque le podemos decir Dios, Alá, Jehová, como os queréis llamar, y lo bajamos a tierra y lo podemos llevar a cabo, ¿no? Y lo podemos poner en un iPad, lo podemos poner en un avión, lo podemos poner en un carro, o sea, podemos nombrar demasiadas cosas que en algún momento, una pintura, o sea, no eran posibles porque ni siquiera había cómo, ¿no? Y ahora son posibles. Eso es justamente lo que debemos de hacer como seres humanos, comprender que lo que está en esta parte de aquí y en esta parte de aquí, pues justamente es el libre albedrío que nos dieron de allá arriba para decidir y hacerlo materia y cambiarlo, porque la materia, como bien dice, se cree, se construye y se desintegra y se vuelve a formar, ¿no? Se transforma. Fíjate Así que es. así de atrevido el razonamiento, y no recuerdo quién lo dijo en esta comunidad que siempre me pone a pensar, cuando decían que piénsate algo bonito incluso cuando estés a punto de morir, porque en ese momento es cuando estás construyendo la otra parte que ya físicamente no podrás constatar, pero que tu alma seguirá viviendo. A este respecto, cielo o infierno existen dentro de ti desde hoy si lo estás construyendo. Y en medio de ese libre albedrío dirías, qué malo que finalmente una persona dedicada a hacer maldades pues pueda tener, digamos, ese momento de arrepentimiento o de cambiar su forma de pensar, pero finalmente lo hizo. Lamentablemente hizo mal a lo largo de su vida, pues es lo que le tocaba venir a hacer. Ese es el acuerdo que en el orden divino tenía su alma en este entendido. Y fíjate, ya estoy medio aprendiendo. Pero bueno, esta es la forma en la que podemos determinar, más allá del simple hecho de mencionar, decretar, cuando se vuelve una moda, lo decreto y ya se hace y dices por dentro, ay, ojalá se dé, pues ya con eso estás fallando a esta firmeza, ¿no? De tu conducta, de tu voluntad. Hay una pregunta, comentario de Cintia que dice, yo creo que tiene que ver mucho lo que tú crees, precisamente si crees que te vas a morir, pues ya te estás rindiendo antes de probar posibilidades o métodos, pierdes la esperanza. Hay gente que ignora síntomas de enfermedades que podrían ser insignificantes, pero que nos tiran. Por ejemplo, no necesitas desarrollar, aunque lo lamentes, un cáncer para darte cuenta que estás enfermo. Si te da un buen catarro, te tira en la cama y son días en que sientes que te mueres, ¿no? Por los dolores de huesos, si te toca algo fuerte o algo por el estilo. Pero conozco gente, o conocía a gente que en paz descansen, pero simplemente se movían. No existe la enfermedad. No existe la enfermedad y lo veías trabajar haciendo todo lo que tenía que hacer, aunque estuviera con el moquito, estornudando, tosiendo, pero no existe la enfermedad. Y a lo mejor sí existía, pero desde su voluntad estaba venciendo eso que biológicamente estaba ocurriendo gracias al poder de la mente. Claro, mira, yo en mi experiencia fue muy chistoso porque yo fui asintomática, se podría decir casi completamente, ¿no? Que era lo que yo tenía, había situaciones durante mi periodo que eran como dolorosas,
pero yo lo asumía a que era parte de la edad y toda esa parte. Pero justamente algo hablando de enfermedades y algo que también como seres humanos estamos desconectados porque preferimos continuar a decir que estamos enfermos o que nos duele algo, aquello que se vuelve crónico, algo que está sucediendo constantemente, ya no es algo que es pasajero y que el cuerpo necesita para limpiarse, porque también parte de la enfermedad hay que ver los triage de la enfermedad, o sea, yo puedo llegar con una temperatura, pero justamente es porque mi cuerpo se está desintoxicando de algo que no comió, que no estaba bien, o sea, que tenía algún bichito, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Cuando nos volvemos crónicos, vamos normalizando por no querer soltar ciertas cosas o por desconectarnos de ciertas cosas. Ahorita la persona que estaba, Víctor creo que se llama, que estaba anterior a mí, estaba hablando de justamente de heridas de la niñez, y pues parte de lo que yo trabajé pues es irme a la niñez, o sea, irme a una herida, yo descodificar lo que en este momento era el cáncer de colon. Yo tenía un cáncer de colon estadio 3, casi 4 le llamaban ellos, o sea que ya estaba en etapa final, y yo me puse a biodescodificar todo lo que significaba de ese lugar donde yo estaba enferma, donde el cáncer es como imagínense que el cáncer es como una grieta que se abre en una calle porque hay un socavón, ¿no? Entonces lo que hace es voltear a ver la grieta se abre porque hay que voltear a ver ese pedazo de calle, ¿no? Pues es más o menos el cáncer trabaja así, tienes que voltear a ver eso que está ahí, pero ya es un cúmulo de muchas veces que te enfermaste durante mucho tiempo de todo ese órgano. Yo padecí colitis, pero como tenía que trabajar, pues no me importaba, no quería dejar el pan, o sea, realmente tuve señales que me mostraron que yo tenía algo que no estaba muy bien en cierta parte de mi cuerpo, hablando de los intestinos, pero lo dejas a un lado por desconocimiento, porque tienes situaciones que eres madre soltera en mi caso, o sea, tienes que mantener una familia. Y un punto importante, que yo estaba tan desconectada que realmente sí sentía dolor, pero como tenía ya el umbral del dolor tan alto, porque lo que hacía era retrasar las cosas, entonces mi cuerpo lo que hacía era normalizar el dolor y aumentar un poco más ese dolor, o sea, esa resistencia al dolor. Cuando ya realmente ahorita que ya soy como más conectada a mí, me doy cuenta que realmente yo sí tenía síntomas, pero como estaba tan normalizada a estar viviendo y haciendo y trabajando y eso, pues no le prestaba atención, ¿no? Mira, y eso es a lo tangible. Estoy leyendo aquí una pregunta de Frank Anguiano. Dice, cuando tuvimos la pandemia fue toda una pesadilla sentir que te vas a morir y tu familia también. Que tu familia también está en esta situación. Perdón, lo leo otra vez. Cuando tuvimos la pandemia fue toda una pesadilla sentir que te vas a morir y tu familia también está en esta situación. ¿Cómo reaccionas? Porque no tienes el poder de decir, me enfermo yo y también se puede enfermar mi familia, que se murieron familias completas o se enfermaban familias completas, ¿no? Y había uno que no se enfermaba, o sea, pasaron cosas muy chistosas en la pandemia. Bueno, desde el punto de vista médico a lo mejor muy chistoso, pero no, realmente si lo analizamos te das cuenta pues que hay ciertas personas que son más resistentes, entonces tú puedes crear hasta un plan tipo para sobrevivir, ¿no? Tienes que hacerlo porque tenemos que hacerlo, es la capacidad del humano. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, justamente, ok, me voy a morir, porque yo llegó un momento en que dije, me voy a morir, me puedo morir, está esa posibilidad. ¿Qué tengo que hacer para después? O sea, yo tenía hijas pequeñas, ¿qué voy a hacer? Y la otra parte me decía, ok, no me voy a morir, ¿qué voy a cambiar para seguir preservando mi vida? ¿Qué tengo que hacer para generar un cambio? ¿A dónde tengo que voltear a ver primero de atrás para ya no repetir lo mismo que ya vivía? Una de las cosas que me dijo mi oncólogo es, si necesitas moverte del lugar de donde vives, porque el escenario es igual de importante para alimentar la enfermedad, hazlo, me dijo, haz un cambio de 180 grados, si eso lo tienes que hacer, hazlo. Y por eso me vine a vivir a la playa, porque es muy diferente. Curiosidad,
Yo vivía en Culiacán, imagínense, yo estuviera ahorita en Culiacán. Entonces, vean cómo es un constante estrés de estar viviendo en un escenario que es igual a estar en la guerra. O sea, nosotros a lo mejor en México no estamos en una guerra de Irán, de Afganistán, como están allá, pero realmente vivimos en una jungla donde a veces parece que estamos en la guerra, sobrevivir al carro de enseguida, sobrevivir al jefe, al colaborador, sobrevivir a tu pareja, sobrevivir muchas situaciones que generan que estemos en enfermedad. A tanto estrés y a solo unos cientos de kilómetros de distancia, porque no te fuiste a otro país. Y ya sé que tú has notado muy bien que cuando de repente hago mis caras, quien me conoce o cree que me conoce, sabe que, por ejemplo, cuando las netas de repente me caen, cuando entiendo y acepto algo, o por lo menos me abro a algo que estoy escuchando, pues sí, soy medio sin filtros. Y pues es muy interesante lo que propones, pero ¿cómo hacerle? O sea, hoy en día ya pasamos de esto, ayuda a la gente que esté en medio de esta encrucijada, no a darle una terapia completa de 6 años completa y gratuita. No, no es eso. Dale una guía para que finalmente, o un paso, algo, una conducta que puedan cambiar y hacer y que esto les provoque interés. Porque cuando la gente tiene el beneficio el día 1, el día 2 quieren más. Pasa Claro. con todo en la vida, ¿no? Claro. Primero que nada, investigar. Vas a hacer tu proceso médico, vas a hacer el proceso alternativo, investigar. O sea, investiga qué es lo que te van a meter en tu cuerpo y cómo vas a contrarrestar eso. Si ingresa algo que te va a dañar tus glóbulos blancos, bueno, entonces busca a tu alrededor alimentos que alimenten tus glóbulos blancos. Si sabes que te van a estar lastimando tu piel porque te van a picar y todo eso y vas a tener un deterioro cognitivo-conductual, que fue lo que a mí me pasó, por ejemplo, pues entonces, ¿qué es lo que vas a hacer de terapia alternativa? Hablando, no como terapia alternativa de que me voy a ir allá al chamanismo, no. Hablando de que qué vas a hacer a la par de lo que está pasando. Otro punto importante, soltar. Soltar, pero no soltar el decir, ay, no me muero y aquí no. Soltar en el querer tú llevar como un proceso donde el ego es el que se está moviendo, o sea, que las cosas se hagan desde un lugar. Escucha lo que alrededor te dice, porque Dios es un fabuloso poeta y te lo va a poner en un letrero, te lo va a poner una persona que pasa y nada más te dice algo, te lo va a poner en una señal, en un libro, en un anuncio, en este momento cuando tú estés viendo, lo va a poner ahí para que tú lo puedas resonar y puedas comprender eso y vayas y veas más allá del evidente. Otro punto importante, no te niegues la oportunidad de tener procesos integrales, o sea, llevas tu metodología médica, lleva una metodología con otro tipo de médicos alternativos, homeópatas, biodescodificadores, lleva cuerpo, cambia, suelta lo que son los procesados, todo eso, ábrete a eso, porque eso es un punto muy importante y rodéate de gente positiva, porque aunque hay personas que nos aman, a veces ciertos comentarios no son los mejores, como en algún momento a mí me dijeron, ay, te vas a ver bien bonita pelona, y yo dije, ni madres, yo no me voy a quedar pelona, ¿no? Entonces, esa parte, esa lucha también interna, domínala, pero ¿cómo domínala? Cultívate, lee, infórmate, busca personas que han vivido esto mismo, pero desde un lugar diferente, no lo mismo que está, porque realmente es muy deprimente. Si yo me hubiera unido a todos los compañeros o todas las personas que estaban ahí, realmente yo creo que no estuviera aquí con ustedes platicándolo. Y 2, deja el azúcar. El azúcar es el principal precursor y alimentador de la célula cancerígena. Es cuando tú tienes una necesidad de comer pan o de comer algo dulce, aparte de que hay una situación de biodescodificación que hacer ahí, también tiene que ver con algo que está dentro de nosotros que nos está pidiendo ese tipo de alimentos, porque de ahí se alimenta. O sea, obviamente nosotros también somos, ¿cómo decirlo? Somos hosts de patógenos que están dentro de nosotros y algunos no son positivos, ¿no? Sí, y sobre todo, digo, muchas cosas, que ya tenemos a nuestra próxima invitada, unos minutitos vamos con usted, doctora, pero me pongo en este contexto. A ver, tú dices soltar, y yo quiero precisar esa conducta que tiene mucho peso desde mi perspectiva.
Una cosa es soltar en el entendido de muchas personas, es decir, me vale lo que sea, como venga, pero por dentro no les vale. Sí, Por claro. dentro no les vale. La otra es, bueno, no puedo controlar esta parte, por ejemplo, de las consecuencias que vaya a tener en mi cuerpo único e irrepetible este medicamento, a grado de que lo que pasó junto con tu fuerza interior dieron un resultado diferente. Explícale a la audiencia cuál es la mejor forma de soltar, o sea, la conducta, qué es lo que debo pensar para que el soltar sea efectivo. Me refiero, cuando digo soltar, me refiero a soltar el control, porque a veces como humanos decidimos o queremos que las cosas se hagan sobre nuestras creencias, sobre lo que me dijo mi tía, sobre lo que alguien más me dijo, y realmente muchas veces debemos de hacer las cosas por nosotros mismos, conectando con nuestra intuición, porque el cuerpo te dice, te guía, te mueve. Cuando a mí me presentan las opciones, la primera opción era cortar. Entonces te exponen el intestino, cortan la parte que tiene el tumor y lo exponen, están ellas con la bolsita, que no recuerdo cómo se llama porque la verdad le quitó todo. Y yo decía, no, yo no quiero eso, o sea, yo no quiero estar, algo en mí me decía, no, ¿cómo Violeta va a estar en eso, no? O sea, esa parte, o sea, bueno, ¿qué otras opciones tengo? O sea, bueno, la otra opción pues es que te hagamos primero las quimio y vemos cómo reacciona y disminuimos el tumor. Entonces yo dije esa, pero yo lo hice pensando en buscar algo que también me pudiera ayudar a fortalecerme al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo, cuando yo llegaba con las cosas, por ejemplo, una vez me regalaron, porque yo recibí muchos regalos de personas naturales, me regalaron un frasco que tenía un brebaje, que era la mayoría como con ajo, canela, cebolla, y yo lo olía y yo decía, guácala, o sea, no, 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 yo no me voy a tomar esto, pero yo me acordaba de la persona que me lo trajo, me lo da con todo su amor, con todo su alma, y yo decía, ¿por qué tengo que pensar así? Eso se debe tomar con agradecimiento. Entonces yo cambiaba mi chip, me tomaba el brebaje y realmente yo les puedo enseñar mi antes y mi después, y hasta mi médico oncólogo estaba así con cara de what, porque yo no me operaron, a mí no me operaron. Yo no tuve esa operación, no me cortaron, aunque a veces el procedimiento médico es cortar, yo decidí que no, y eso ya me da una calidad de vida, porque al final del día, si me hubieran cortado, me hubieran expuesto el intestino, yo nada más tendría 10 años para estar bien, porque ya después viene una crisis con respecto a mis órganos. Entonces yo dije, tampoco quiero eso. Entonces esa pareciera una contradicción, pero al mismo tiempo no lo es, porque decido, pero al mismo tiempo suelto aquello que tal vez no es lo ideal, porque yo conectaba mucho con qué hago, necesito ver más allá, pero y no estaba en nada de esto, simplemente decía yo, tengo que escuchar a mi alma, pues. Pues mira, un ejemplo a seguir, y eso espero que la gente lo tome en cuenta para poder, pues, automedicarse, ¿no? Digo, en el buen sentido de la palabra, tratarse de una forma emocional, que esa medicina que a veces no sabemos cómo ayuda, pero ayuda, como el caldo de pollo. Entonces, que sea ese apapacho extra, sin dejar, y eso es lo que queríamos dejar en claro también desde el principio, sin dejar cualquier tipo de tratamiento alópata que esté indicado por tu médico. Diría aquel dicho, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Así es. Y el punto importante también de esto, escuchemos a las abuelas, esos consejos que te dan las abuelas, o sea, como les comentaba, muchas personas me llevaron hierbas, me llevaron tés, guanábana, calanchoe. Entonces yo decía, ¿qué es esto? O sea, sí, yo era de tés porque mi abuelita era así, pero no tan abierta. Entonces decía, ¿cómo me voy a tomar esta hierba? Pues lo hice y la verdad es que sí funciona, la verdad es que sí da un aporte, te da una diferente forma de navegar el proceso. Y ahora lo que acabas de decir, al automedicarse, algo de lo que primero, fíjate, me dijo el oncólogo, es que uno de los mayores errores del ser humano es la automedicación. Es de lo peor que puedes hacer,
¿Por qué? Porque silencias el verdadero síntoma y no lo escuchas, entonces no sabes realmente si te está doliendo el estómago porque traes una intoxicación o porque realmente tienes algo más. Muy bien, pues hay que atender y aprender a escuchar su cuerpo, y el decir automedicarse era en el buen sentido, es apapacharse desde adentro en lugar de tomar una medicina. Pues Sí. Violeta, muchísimas gracias como siempre, nos vemos la próxima semana. Así es, nos vemos la próxima semana, gracias. Un beso Hasta a todos. pronto. Chao, chao. Muy buen día. Ahí Violeta Reyes con estos temas controversiales, hasta que no lo toque usted podrá valorar, digamos, si más que si está en lo cierto o no, cómo es que le va a usted en estas cositas que tienen que ver con la fuerza espiritual de cada uno. Pero vamos a otras cosas muy prácticas también y que son muy peligrosas en muchos sentidos, porque la gente a veces no tiene, digamos, en consideración, ni siquiera, como lo hemos visto en otras ocasiones, la idea de organizarse para procrear, ¿no? Si las familias están, digamos, el hombre y la mujer están en lo correcto, si se hacen análisis previos o lo que sea, pero, por ejemplo, ahora hablar de la infertilidad es algo todavía más serio, porque, como digo, si no se hacen estudios, a la mera hora, pues quieren procrear y encuentran problemas. Y también de eso vamos a platicar. Así que vamos con la doctora Patricia Aguayo González. Ella es ginecóloga adscrita al Departamento de Ginecología Reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología, solo para decir, el mayor instituto en nivel de toda Latinoamérica y que está aquí en la Ciudad de México. Doctora Aguayo, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, con temas, por ejemplo, que hablan de una subjetividad de atender lo que uno siente, y cuando hablamos de infertilidad, a veces nos decían las abuelas, no, mi hijo, es que se están presionando tanto por tener familia, dejen que las cosas funcionen, quiten el estrés y a lo mejor funciona. Muchas veces no, y pasaban 2, 3, 4 años y la pareja no podía procrear, y quizá un cambio tan pequeño en la estructura, más que en la estructura, en la acidez por ejemplo, la vagina en la mujer, o quizá algo en la alimentación del hombre, al cambiar con ello su actividad en lo que al esperma se refiere, podrían haber sido los cambios, pero muchas veces atendemos una y desatendemos otra. ¿El balance dónde está? Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Sí, el problema de la infertilidad va un poquito más allá del estrés. Efectivamente, muchos de los problemas de infertilidad se resuelven exclusivamente con cambios en el estilo de vida. Actualmente vemos que existe una pandemia importante que es la obesidad y el sobrepeso. Entonces, a veces haciendo pequeñas modificaciones como disminuir de peso, tratar de estar dentro de un peso sano, ya no tanto llegar al peso ideal, que sería lo ideal, pero sí tener un peso sano, una alimentación adecuada, buenos hábitos para dormir, es decir, dormir por lo menos un poquito más de 5 a 6 horas al día, que sea un descanso que realmente se sienta, el organismo sienta que se está descansando bien. Evitarse un poco el estrés, pero a veces eso es difícil en la sociedad en la que vivimos y con el trabajo en el que estamos. Cambiar hábitos, por ejemplo, alcohol, tabaco, drogas, todo este tipo de cambios que se pueden hacer, digamos que en forma sencilla, pueden mejorar mucho y quitar muchos de los problemas de infertilidad, como de primera intención. Justo estaba tomando nota y me define con solo estas conductas o los malos hábitos, pues que la pandemia tiende para crecer. Cuando una persona, como digamos, básicamente las mujeres, que no por ponerlo, pues no es cosa de feminismo o machismo, pero a la mujer le corresponde biológicamente esta tarea, pues de tener en su vientre el crecimiento de un bebé para que después llegue pues a esta vida, ¿no? Se puede decir, explicado esto, subjetiva y respetuosamente, que es el horno que está conservando a este bollito que está creciendo. Pero ese hornito no duerme bien porque se la pasa viendo TikToks y duerme a partir de las 6 de la mañana hasta las 10, y eso porque la levantan para que ya haga algo. Ese hornito que pues podría estar creando a un bebé, no se alimenta bien porque se levanta y va por una torta de tamal y un atole, y a las 12 le vuelve a dar hambre y se come una Maruchan,
y después busca algo acidito, saladito, golosinas y dulce para el rato, para cenarse una buena partida de tacos. Ya no digamos el peso saludable. Muchas veces pensar en levantarse sin estar embarazadas es algo dificilísimo por conductas ligadas al sedentarismo, a las propias actividades emocionales y físicas. Entonces, pues estamos, perdón lo diga así, estamos fregados, doctora. O sea, las mujeres, en lo que a la responsabilidad femenina les asiste, están provocando que cada vez sea más difícil. Y eso sin contar las que llegan a comer, por ejemplo, en algo de la comida que se ha visto recientemente, en las hormonas de los productos cárnicos, haciendo énfasis en el pollo, que a veces no sabemos cómo estamos de hormonas, se pelean con las otras hormonas y traemos un desorden ahí inmenso. Y esas son las bases de una infertilidad que pues tildamos a veces de algo esotérico, místico, que Dios no me quiere. Pues no es por ahí. Efectivamente, lo que mencionas es cierto, nada más que yo te lo pondría también en otros escenarios, porque la infertilidad no se sintetiza exclusivamente a la mujer, que es la que va a proveer, digamos que el hogar donde se va a gestar este bebé durante 39, 40 semanas. Lo mismo ocurre con el varón, es decir, el organismo del varón, sus hormonas para la producción de los espermas, se va a ver igualmente afectado que la mujer, es decir, un varón sedentario, con malos hábitos alimenticios, que también come maruchan o que se levanta tarde, o al contrario, que duerme poco, está sometido a estrés, o aquellas mujeres que no se dedican a la casa, sino que son profesionistas y están haciendo maestrías, doctorados, que cada vez se ve más y que también están sometidos a una carga de estrés importante, que también comen mal, comen a deshoras, no tenemos un horario para comer. Eso también influye muchísimo en el problema de la infertilidad. ¿Qué sería lo ideal? Que las parejas o las mujeres cuando desearan embarazarse, fueran a una consulta preconcepcional, es decir, una consulta donde vean que pues estemos del colesterol bien, de los triglicéridos, que tengamos una buena cantidad o niveles de vitamina D, que nuestra insulina, nuestra glucosa estén bien, que nuestras hormonas, digamos las básicas, estén dentro de lo habitual, que la tiroides esté bien, que nuestro peso esté cercano y si no, pues que empecemos a tomar medidas para corregir el peso y acercarnos lo mejor posible. Y cuando el médico nos informe que ya estamos en una situación adecuada para el embarazo, entonces sí sería bueno buscar el embarazo y quizás muchos de los problemas de infertilidad no se verían, porque corregimos todo esto. Y aparte, digo, no fue, cuando empezó a hablar de los hombres, dije, les tenía unas guardadas a ellos también yo, porque los jovencitos de hoy en día, como conducta está, digamos, sabemos el daño que provoca el alcohol, pero aparte del alcohol en exceso y de forma tan frecuente, y olvidemos los otros problemas que están adelantando en el sentido de problemas testiculares o la próstata o todos aquellos que son potencialmente pues asesinos de la reproducción, pensemos en la mezcla de bebidas que muchas veces son un verdadero brebaje que ni Merlín les haría para que bebieran. O sea, estas bebidas energizantes con otras súper endulzadas, con alcohol, polvitos, chiles y todo, y es uno de los 10 que se toman, y cada vez se los toman con más frecuencia, dañando otros órganos, pero básicamente también afectando su capacidad reproductiva. Entonces, cuando yo sé que es esperable, y también hasta, no, espero no aburrir, pero a la gente le decimos, muchas veces los hijos que han logrado concebir, porque hasta eso la naturaleza busca la forma, han sido producto de una borrachera y malas decisiones, ni siquiera de una responsabilidad. Antes nos decían, tómate estas vitaminas, bueno, a la mujer, tómate estas vitaminas tanto tiempo antes para que vayas preparando a tu cuerpo el ácido fólico durante todo aquello, el recorrido y el previo, ¿no? Y después todos los cuidados. Es de verdad un contrasentido, porque en muchas ocasiones, y está muy bien que las mujeres busquen posiciones laborales que sean, digamos, favorables hacia sus intereses, pero al mismo tiempo sigue siendo la maternidad una actividad que desde la previa a la concepción exige de una responsabilidad todavía mayor a la que puede tener un hombre. Claro. Y es sí, algo eso es cierto, pero
digamos que la corresponsabilidad también es obviamente de la pareja, pero pocas mujeres o pocas parejas se someten a estudios de salud en general antes de buscar un embarazo. Como bien nos comentas, la mayoría de los embarazos se dan en forma aleatoria. Es decir, la mujer a lo mejor que se cuidó un tiempo con algún método anticonceptivo y dice, ya es el momento de embarazarme, lo quito y espero embarazarme, pero no voy a tener una consulta preconcepcional para ver si realmente estoy en el mejor momento para embarazarme. Es decir, si no tengo resistencia a la insulina, si la obesidad central que tengo es adecuada, es decir, ponerme en la mejor condición, yo, como lo debería hacer también la pareja, ponerse en la mejor condición para buscar el embarazo. Esto pocas veces ocurre, casi siempre es pues que en las vacaciones de Navidad, en las vacaciones en las que se va a la playa, que estamos más relajados, que estamos más tranquilos, entonces es cuando habitualmente se dan los embarazos, y no tanto porque no sean tan planeados, pero no son lo muy adecuadamente planeados como idealmente debieran de ser. Ese es el problema. El cuerpo es tan sabio que cuando retiramos al menos unos días la hostilidad que le ponemos con el trabajo, con nuestras conductas, a veces en esos momentos, como bien dice, en un poquito más de relajación, ¡pum! Y concebimos. Pero, digamos, el horno ni el panadero, por ejemplo, estaban en las mejores condiciones. Y esto nos trae después problemas, por ejemplo, en una mujer con un poquito más de peso, con menos conductas saludables, un riesgo terrible que es la preeclampsia, y tenemos un problema que podría llevar hasta un compromiso serio en el embarazo, en su parte final o en el nacimiento, ¿no? Y cosas que a veces no se revierten, como una diabetes gestacional que ya se continúa, y algo que finalmente se pudo haber evitado. O sea, la idea no es ni promover que busquen concebir sin importar su salud, pero tampoco que se abstengan. En el centro está la conciencia, el ser responsable, el atender las necesidades, porque después piensan, nacerá un bebé, mitad tú y mitad yo. Y más allá de lo bonito que suena la canción, es, ¿y si ese bebé necesita cuidados especiales? ¿Quién de los dos va a dejar de trabajar? ¿Dónde lo van a atender? ¿Quién lo va a atender? ¿Y cuánto va a costar? Y en eso no se piensa, o al menos en lo general, no es de lo que escuches que hablen las parejas hoy en día. Y el otro extremo, que no es motivo de nuestra plática, simplemente lo pongo, el otro extremo es que, pues por todo eso, jóvenes en un exceso de pensar, un sobrepensar, han decidido mejor no tener hijos y buscan tener de hijos a perritos o mascotas, muy aparte de lo que estamos platicando. ¿Cuáles podrían ser, doctora, las conductas que hoy por hoy, si alguien está pensando, no a los 20, 25 o 30, hay mujeres o parejas que ya están pensando cercanos a los 35, que muchos pues señalan como el límite, que no sé si sea cierto y me gustaría aclararlo, en lo que lo podría ser la edad reproductiva de las mujeres? ¿Cuál podría ser el inicio de una serie de pasos a seguir para que tengan posibilidad de revertir esta infertilidad, quizá por el ambiente o por otras condiciones? Bueno, mira, en cuanto al límite de edad, no es que los 35 años sea tajante el límite de edad, simplemente es que a los 35 años se ve una disminución muy importante de la capacidad para lograr el embarazo. Entonces, conforme aumenta la edad a partir de los 35 años, va disminuyendo la posibilidad de que una mujer quede embarazada, a diferencia de edades más abajo, 32, 30, 20 años, quizás 25 años, que es mucho más sencillo. Entonces, sí es ideal tratar de, si estamos buscando un embarazo, que sea antes de los 35 años, de preferencia. Esto no quiere decir que no se pueda después, pero después es un poco más difícil y tenemos o se acumulan un poquito más de factores de riesgo, tanto para el embarazo como para el bebé. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una pareja que decide empezar a buscar el embarazo? Pues lo que ya habíamos comentado, la base de todos los tratamientos de infertilidad es los cambios en el estilo de vida. Sabemos que la población mexicana, y hablando de mexicanos, tenemos un problema importante: sobrepeso, obesidad, mala alimentación, mal sueño, y como bien lo dices, somos muy sedentarios por la forma de vida que llevamos, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo. Todo esto afecta en los hábitos de tabaco, el alcohol, el consumo de drogas, el juntar todos, el mezclar todo este tipo de
de sustancias y en el tiempo también, porque no es tanto la cantidad, sino también la evolución en el tiempo que se utiliza. Entonces, lo ideal sería que se acercaran a su médico ginecólogo o idealmente a un médico biólogo de la reproducción, que son los que están especializados en problemas de fertilidad, y a lo mejor hacerse un estudio breve, un estudio básico del estado de salud para saber que se vayan a embarazar en las mejores condiciones y vamos a tener la mejor posibilidad de que ese bebé llegue a feliz término y que llegue bien. Porque bien, como lo comentabas, el hecho de que una mamá sea obesa o el papá sea obeso o con sobrepeso, o bien que cursen con diabetes gestacional porque previamente tenían resistencia a la insulina, o que desarrollen preeclampsia y que pongamos que el bebé nace bien, sano dentro de lo que cabe, a este bebé ya le estamos dejando una herencia para su vida adulta, de que sea hipertenso, de que sea diabético, por el simple hecho de que él cursó con diabetes gestacional y preeclampsia en su embarazo, en su gestación. Entonces le estamos dejando una herencia para la vida adulta, listo, ya lo estamos firmando su herencia. Entonces eso es importante también pensar que si queremos un bebé lo queremos sano y lo queremos sano a largo plazo. Y también pensar que si yo cambio en este momento mi estilo de vida, mi forma de comer, hacer ejercicio, tener una vida más saludable, seguramente se lo voy a transmitir a mi hijo o a mi hija, le voy a hacer hábitos más saludables desde muy pequeño y a lo mejor ahí vamos empezando la transformación de esta forma de pensar en cuanto a la salud propia y a la salud reproductiva. Y otra cosa, digo, no es una herencia maldita, como si fuera nombre de telenovela, pero a veces es una repetición más allá que la genética que le estamos dando, que forma parte integral de lo que se concibe como un hijo. O sea, nuestros hijos tienen la carga genética no solamente del padre y la madre, la abuela, la bisabuela, el abuelo, el tío, o sea, es una mezcla de todo eso que en algún momento de la vida habrá de despuntar. Es igualmente riesgoso y a veces hasta más este ejemplo en las conductas. Por ejemplo, la madre, ya superamos el embarazo, solo fue preeclampsia durante la gestación y la diabetes, sin darse cuenta jamás de que esta resistencia a la insulina, pero sobre todo los hábitos que siguen siendo al momento de, pues, amamantar a ese bebé, sigue consumiendo lo que, pues, normalmente hacía, que no es lo más saludable y que el bebé primero ingiere a través de este mecanismo de alimentación, pero después la mujer sigue en la misma conducta, o la familia, para no dejar solamente a la mujer, la familia sigue en la misma conducta de comidas ultraprocesadas, sencillas y de envolturas que hacen ruido y que huelen rico, pues el niño está consumiendo esto. Y los niños de mi época tenían diabetes, como por ejemplo yo, a los 40 años, le empezaron a desarrollar, quizá como me tocó a mí. Hoy en día podemos ver que los niños de la siguiente generación la están desarrollando por ahí de los 12, de los 15, que ya tienen problemas de sobrepeso, no una ligerísima, no, al revés, de obesidad, no una ligerísima sobrepeso, una obesidad ya mórbida que va creciendo con él. Y ese patrón no solo se repite, sino que se acorta en lo que a la edad del paciente se refiere. Sí, y esto que comentas es sumamente importante, pero esto es parte del momento histórico que estamos viviendo ahorita. Como bien lo dices, a lo mejor las personas que vivimos hace 40 años no teníamos internet, no había televisión por cable, teníamos como 4 o 5 canales nacionales nada más, entonces los niños jugábamos en la calle, bote pateado, avioncito, salíamos con las bicicletas, o sea, los niños hacíamos más ejercicio, no teníamos tanto consumo de refrescos en las casas. Generalmente las mamás nos hacían aguas dulces, bueno, aguas de fruta o agua sola. Los cambios, sí ha habido un cambio importante. El hecho de que ya hemos tenido esta tecnología, los niños desde muy pequeñitos aprenden primero a manejar un celular que a caminar. Y entonces el tiempo que permanecen los niños y los adultos sentados ante una computadora, ante un juego, un videojuego, ante un celular, es mucho más. Y también se está perdiendo esta comunicación interpersonal, interfamiliar también. Entonces, si la persona, en este caso la mujer y el varón que quieren procrear, no tienen un cambio individual de forma de pensar y de hábitos, difícilmente lo van a transmitir, tanto a su descendencia como a su familia, porque también si yo tomé la decisión de ya tener hábitos dietéticos digamos, sanos, pues a lo mejor le digo, oye mamá, no comas un gansito, o no comas esto,
no comas pan, mejor cómete una lechuguita, hazte una verdura, cómete un pedazo de manzana. O sea, tratar de cambiarles esta forma de pensar, el chip, a los que me rodean. Pero esta es una decisión individual que pocas personas toman. Y no tiene que ver tanto con el dinero. O sea, muchas veces es fácil levantarse después de dormir esas 4 horas que no son nada saludables, levantarse y pedir que te traigan una gringa con tortilla de harina, que le pongan papas fritas y si puedes un queso de dudosa procedencia que bañe y escurra. Cuando en realidad si te levantas, metes a un pocillito 2 huevos con agua y te comes 2 huevos duros con una lata de atún que a lo mejor no es lo más saludable por muchas marcas y el estereotipo y los señalamientos, pero es menos nocivo que otra de estas, digamos, opciones alimentarias. Entonces, cuando haces de esa decisión una de 10 minutos que va a favorecerte, le estás haciendo un beneficio no solo a ti, sino a tu hijo que te está viendo escoger mejor. Y eso a la larga siempre nos va a ayudar. Así es. Así Pues, es. Estamos viendo que, por ejemplo, ahorita una decisión que están tomando de las políticas públicas es no vender alimentos altamente procesados o alimentos chatarra, que les llamamos, porque sí son chatarra, hay que ser bien, con los niños. Pero de nada sirve que el niño se abstenga de no comer, por ejemplo, chicharrones, Doritos, algo en la escuela, si saliendo la mamá va y luego al primer establecimiento y le compra su alimento chatarra al niño porque no comió y le manda a lo mejor su verdura, pero dice, no, esto no me lo como, voy a esperar a comprar saliendo. Y la mamá o el papá o el tío o el primo, quien vaya por él, se lo compra. Entonces, ¿sí? Ahí hay como una controversia en la cual el niño también se confunde y dice, no, pero igual no me gusta, y mi mamá lo come, y mi papá lo come, y mi abuelito lo come, porque yo no lo voy a comer. Sí, y no que les haga daño. Que está padeciendo un síndrome de abstinencia, ¿no? Como si se tratara de un adicto. Doctora, me encanta, gracias por platicar con nosotros, y saben que acabamos de hacer algo que me parece muy interesante, y gracias sobre todo a las autoridades federales que siempre nos ayudan con especialistas como usted. Acabamos de tocar el tema de la infertilidad, no desde el mero momento en que 2 personas no pueden procrear. Creo que es importante meter la conciencia de esos pequeños que tendrán que crecer y que dentro de su evolución llegará el momento en que quieran o tengan que concebir, procrearse, y mejor atenderlos desde esa juventud o niñez, atender problemas que ya están muy arraigados, y no es nada más por lo mecánico o lo físico, sino lo que parece más fuerte, lo emocional y lo mental, porque decidir no hacerlo es la peor decisión. Es correcto. Muy bien. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Es la doctora Patricia Aguayo del Instituto Nacional de Perinatología. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, y muy buen día. Igualmente, gracias. Gracias. Bueno, las 10 de la mañana con 9 minutos. Hay una situación justo ahora, mientras andamos viendo una cosa y otra. Me parece que, solo estoy tecleando aquí algo, está ocurriendo una situación de, yo no me gusta decir de rehenes, pero me parece que está creciendo de esa manera. Y es que en un espacio, en una escuela en Aragón, pues hay una movilización policíaca algo fuerte, derivado a que pues aparentemente un maestro habría retenido a alguien al interior de una escuela, esto a un costado de la iglesia de San Juan de Aragón. Sé que son imágenes que justo por ahora se están distribuyendo, solamente las pongo por carácter informativo, porque pues es lo que está ocurriendo justo en este momento, y que aquí en la Ciudad de México, y yo me imagino que en cualquier lugar, no es algo fácil de observar, y que sin embargo, pues hasta helicópteros estoy escuchando, según esto que se alcanza a percibir, pues están sobrevolando la zona. Son imágenes, insisto, que están difundiéndose justo ahora en las redes sociales y que muestran estos instantes en los que policías especiales están llegando hasta este colegio para tratar de resolver esta situación. Una situación de rehenes no es nada fácil en ningún lugar, evidentemente menos en México, y este es, digamos,
el momento que se está viviendo allá en esta zona del norte, nororiente de la Ciudad de México, en esta escuela que al menos se alcanza a leer ahí, es Leonardo Maldonado, donde están todas estas personas reunidas, policías que podría decirse antimotines o de un equipo especial, entrando en este sitio, llegando a este sitio, tratando de tomar el control de una situación que no es por hacer menos, pues no es controlable. Por ahora es algo complicado y le estaremos informando en el paso de los próximos minutos. Solo déjeme ver quién anda por ahí y si se puede, pues que nos hagan un pequeño enlace, porque no es que me distraiga. Mire, es que me están llegando más videos que tienen que ver precisamente con todo esto, que están llegando más elementos de grupos antimotín, que podría ser mi interpretación, pero son policías especializados que están atendiendo una situación crítica en una escuela donde se desconoce por qué llegaron hasta esta situación en la que lamentablemente hay una persona quien presuntamente está como rehén al interior de este plantel. Vamos a seguir informando y si en algún momento hay algo más que comentarles al respecto, por supuesto que regresamos, toda vez que es algo no común que ocurre en esta ciudad. Pero bueno, así como tampoco es común, y ya estamos en la recta final de este espacio, hablarles de esto. Imagínense que va en un crucero y que de repente se cae su hija. Obviamente que el papá también saltó para buscar ayudarla, pero vea la distancia que ha tenido que recorrer esta lancha, que tardó no 1 ni 2 segundos en llegar hasta este sitio, y ahí ya pues estaba el papá y la hija siendo rescatados por esta tripulación que se dio cuenta de lo que ocurrió cuando se cayó la pequeña. Todavía no hay una claridad absoluta, creo que sale sobrando por ahora saber qué es lo que provocó que se cayera, y que evidentemente menos se tiene que explicar por qué un papá se avienta para tratar de salvar a su hija, pero eso fue lo que pasó, y que por fortuna tuvo un feliz término, porque independientemente de esos momentos de desesperación, de ese estrés, de esa angustia, pues hay los momentos en los que está siendo pues llevada tanto la niña como su padre hacia una instalación segura, que es evidentemente este mismo lugar, este crucero de donde cayeron. Vaya cosa que se vivió este domingo y que apenas se difundió ayer por la tarde. Miren, dice acá doña Cintia que se cayó precisamente porque el papá quería tomar fotos y la subió al riel, o no recuerdo cómo se llama, fue una imprudencia del padre, y tal vez por eso explique por qué se aventó para quererla rescatar de esa manera. Pero es una cosa terrible. Como también terrible fue lo que ocurrió en este lugar, en Veracruz, en el puerto. Resulta que estas personas son buzos que están entrando a ese nivel del agua en el puerto, precisamente porque se cayó. No es la primera vez, yo recuerdo al menos otras 2 veces recientemente que un auto, por alguna circunstancia, la vez anterior fue hasta una patrulla de aduanas de México, se fue para abajo, pero pues en esa ocasión sí lograron sacar con vida al operador, y en esta ocasión 2 personas lamentablemente perdieron la vida luego de esto que ocurrió allá en instalaciones portuarias de Veracruz, y ahí pues simplemente el rescate del vehículo, me imagino que todavía con los cuerpos al interior, porque no se precisó, digamos, si se encontraron ahí. 10 de la mañana con 15, vamos a sacar las cosas que tenemos pendientes, y son muchas, créeme. El que no pasen a veces me frustra por el tiempo, pero ahora le dimos la vuelta y empezamos con todos nuestros invitados,
ya por fortuna salieron, salvo que ahorita encuentre algo más que básicamente me tiene preocupado, atento, esta situación de ya hay una persona lesionada. Debo decirle que según estos datos que ahora mismo se difunden, es el momento en que una persona está siendo trasladada a un hospital luego de haber resultado herida en el interior de este espacio, en esta escuela. Son imágenes que están difundiéndose por X, en las que un medio está dando a conocer este video en el que trasladan, ahí va en una camilla, se los platico porque pues por cuestiones a veces de derechos hay que detenerse un poquito y pues ahí es como se la llevan a un hospital a revisión médica y se dice en medio de un mensaje que también me ha llegado por otra vía, que podría ser un policía, aunque por lo que yo veo de la ropa que presentaba, podría no ser policía, trae ropa como de civil, y bueno, vamos a seguir atentos, esto sigue en evolución, y pues si es necesario regresamos una vez más. Pero le quiero contar que, por ejemplo, ahora sí, por el lado del Golfo y por el lado del Pacífico, tenemos sistemas meteorológicos que están provocando, digamos, travesuras. La barra de la derecha, esta que está aquí, dice que en el Océano Atlántico, o sea, en el Golfo, tendremos a dos, Andrea y Barry, que ya han pasado y que han sido pues degradados en su momento cada uno hacia tormenta tropical, provocan lluvias, pero pues ya no los potenciales riesgos que se presume pueda llegar a tener un huracán. El de la izquierda, que empieza en amarillo, luego naranja, luego otros dos amarillos, luego Eric, que fue considerado como huracán categoría 3, que recordemos llegó hasta categoría 4, y actualmente el huracán Flossie. Este meteoro se ubica cerca de Michoacán y su potencial ruta habla de que se estaría dirigiendo hacia la península de Baja California, pero por afuera, es decir, que de La Paz o de Los Cabos es hacia la zona del Pacífico, se seguiría en esa trayectoria, estando justo ahora la parte más cercana en Michoacán, posiblemente algo de Jalisco, algo de Colima. Entonces, esa franja que va desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, hacia arriba, Barra de Navidad o hasta Puerto Vallarta, evidentemente pasando por Manzanillo, podría ser las zonas afectadas, así que sigue latente el riesgo en esa comunidad. Como le digo, tenemos muchas cosas todavía. Vea usted esto. Imagínese, y no es por dar ideas, pero finalmente si ahí está, y agradezco por ejemplo al canal 13 de Puebla, que nos comparten este material, pero es el momento en que, por ejemplo, policías están llegando a la escena en la que dejaron un vehículo abandonado. Aquí está. Este vehículo abandonado, ahí está, los policías llegan a revisar, pausé la imagen, y ahí al interior encontraron dos cuerpos humanos. Lógicamente, los policías inician todo un protocolo, y este protocolo es: avisen a las autoridades que venga el forense, se acordona la zona, en lo que se hacen las diligencias. Todo esto está ocurriendo cuando de repente ocurre esto. ¿Vio? Explotó algo. Cerca del sitio donde estaban, habían dejado planos. Esos son los explosivos, atribuyen que son potenciales minas o estos objetos que fueron dejados ahí en la parte, a un costado de este espacio. Vean nada más lo cerca que estuvieron de resultar afectados. Hubo uno de ellos que resultó herido. ¿Qué cosa? De eso que no se ve con frecuencia. Y la otra es que imagínense, ya me tocó una vez cubrir esto. Primero uno en Acapulco, que ni siquiera sé cómo plantearlo bien. Y mire que eso me cuesta trabajo.
no tener formas de platicarlo, pero le digo que si usted en Ciudad Juárez ha llevado, por ejemplo, a cremación, porque lamentablemente uno de sus familiares perdió la vida en los últimos 10 años, podría estar, digamos, ante el riesgo de que si solicitó la cremación, le hayan dado cenizas que no son de su familiar. Así. Porque esta carroza desprendió un olor desagradable. Los especialistas llegaron a revisar y se dieron cuenta que en esta carpa que allí rodea parte de ese terreno que vimos desde arriba, pues había en el interior 383 cuerpos. Embalsamados en su gran mayoría, ahí están. Cosas que solo ocurren en este país. Por 10 años podría haber, digamos, entregado equivocadamente o intencionalmente algo distinto a las cenizas de un ser querido. Más allá de lo práctico, de lo jurídico que implicaría no tener las cenizas de una persona que ha perdido la vida, lo emocional, imagínense. 383 personas que ahí están y que no se sabe de quién son familiares o a quién le entregaron cenizas que nunca fueron de un ser humano. Esto ocurrió, por ejemplo, como le dije, en Acapulco hace años, y pues hubo gente que llegó hasta con la ceniza, a ver, analicen esto, a ver si estas son las cenizas de mi familiar. Y lamentablemente, pues es algo muy difícil, si no es que imposible, poder determinarlo a partir del grado de incineración de lo que quedó, que se pueda analizar. Donde sí se puede analizar es de los 383 cuerpos que fueron encontrados en ese sitio, pero pues es algo muy complicado de poder entender y de poder procesar, y sobre todo muy doloroso, algo penoso que ocurrió allá en Ciudad Juárez. Y lógicamente viene la investigación, ahorita el cierre del negocio, todo lo que tiene que ver con aquello que puede ser explicable, pero como bien dice aquí en esta comunicación doña Cintia González, pues es inaceptable. Y los trabajadores, ¿por qué nadie dijo nada? Pues una de dos. Yo no digo que no se den cuenta que ahí está un bulto negro, una bolsa mortuoria con forma de hombre, y que pues pareciera ser nada más cómo es que se les fueron quedando ahí, ¿no? Y no pongo imágenes del interior porque todavía es más desagradable, me imagino, más doloroso poder ver esto en algún momento, pero qué cosa tan triste lo que ocurrió en Ciudad Juárez, y por supuesto que tendrá que haber consecuencias, no de gratis. La propia Asociación de Funerarios de Ciudad Juárez fue la que dio el dato de que en 10 años habría estado ocurriendo esta situación, y de que, pues pensando de una forma todavía generosa, si fue por error, tiene que haber algún tipo de consecuencia, pero pues ojalá las investigaciones determinen que lo que ocurrió no fue un error y que deba ser sancionado con toda la severidad del mundo. Yo creo que voy a dejar para mañana, porque así podríamos tener un poquito más de tiempo para platicarlo, pero es muy importante que entendamos hoy en día, porque muchos se lo han preguntado, lo más reciente al respecto de las 3 financieras que fueron sancionadas o que están en medio de este proceso por los Estados Unidos, ya tuvieron un revés, y es que, por ejemplo, esta empresa que respalda a una tarjeta, a un plástico, y el respaldo significa que se utilizan los procesos, la infraestructura de algo como Mastercard o Carnet en su momento, o Visa, que es la que finalmente quitó el respaldo a estas financieras, pues se lo quita precisamente para deslindarse de todo ello, ¿no? Lo cual ya es el segundo ingrediente de que quizá lo que pasaba con esas empresas es que sí lavaban dinero, quizá, ¿no? Una empresa como Visa, ¿usted cree que va a dejar de ganar dinero por cada operación que se utiliza con su infraestructura, con esos plásticos? Pues no, ¿verdad? Hay empresas con muy poca moral
y que así esté muy borderline, pues ahí sigue, ¿no? Pues es dinero. Pero esta dijo, no, para nada. Entonces, esto afectaría a las personas en Estados Unidos y también en México, bueno, en donde sea que estén, no poder tener el respaldo de esta tarjeta porque se desvincularían y, por ejemplo, ahí, si usted necesita su tarjeta y dice Visa, pues ya no es Visa. Entonces pueden pasar a recoger su dinero, es lo que han dicho las autoridades, pero pues y se los darían en la moneda de cambio con la que se ingresó. O sea, si se ingresó, por ejemplo, en los Estados Unidos con dólares, pues ya se lo pagarían en dólares allá. Pero si se ingresó en pesos en México y usted lo quiere en dólares, pues no se puede. Entonces, hay todo un proceso. Entonces, también hablamos con un abogado, un especialista, cuando les hablo acerca de estas listas que tienen las autoridades norteamericanas, en las que más allá del ruido mediático, ya se sabe que hay empresas que están ligadas, por ejemplo, a artistas o, digamos, grupos que compran conciertos a artistas y que esa mera operación, sin que esté el artista involucrado, lo mete en la temida lista negra de la OFAC, que pues le obliga, una vez que es sancionado, a no tener negocios con esa empresa que se relaciona a actividades ilícitas. Y para poner el ejemplo más claro, por cosas que pasaron en el pasado, por decirlo así, Julián Álvarez no pudo, bueno, ya dejé ir a Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, donde mucho del público, el que paga, pues no puede hacerlo, ¿no? Entonces, es algo, una duda razonable, que si las personas que todavía tienen su dinero ahí y esta empresa está en investigación y resulta sancionable y tienen su dinero, quizá la misma gente, los mismos clientes, podrían quedar o no en esta lista negra de la OFAC. Es algo bien interesante. Se lo platico mañana. Está la entrevista que ya grabamos con este especialista. También le quiero presentar mañana otra entrevista muy buena de una nueva amenaza cibernética que se centra en la forma en la que se teclea un sitio. Por ejemplo, detrás de una falla aparente en Google, si escribe solamente Google con una O y lo asociamos porque la mente es muy inteligente para algunas cosas y otras no tanto, y le damos clic, ya pues es Google, pum, entras y entras a un espacio parecido donde te roban tus datos, tu dinero y todo lo que te imaginas. Esa nueva amenaza está llegando aquí a México, que ya se ha movido de muchas partes del planeta. Le platico de eso y qué es lo que está haciendo la policía cibernética, con quienes ya platicamos, para saber al respecto de cómo protegerse, qué es lo que debe de hacer. Hoy por hoy, sí le digo, fíjese en el sitio en el que va a entrar, si llega una invitación o un link directamente a su correo porque ya se ganó, porque le ofrecen esto, o a veces son tan abusados que dicen es que tu cuenta fulana de tal tiene un problema con un depósito y se saca ahí, coinciden cosas, ¿no? Que el tío Juan iba a depositar y ese es el problema, pues vamos a entrar. No caiga, conténgase. Entre a su banca de forma tradicional, entre a los sitios de la forma tradicional, como lo tengan los accesos y nunca, o sea, no presione para nada ninguno de estos accesos directos que están ofreciendo en estos correos, porque parecieran ser genuinos, hasta le ponen, imagínense, el candadito que implica una conexión segura en la barra de direcciones. Así de difícil puede ser. Así que tenga cuidado y mañana platicamos de esas cositas. Frank Anguiano, contigo acabamos, dice, hay muchas personas desaparecidas en México, podrían empezar por ahí. Claro, porque en este país, claro, dice, revisar todos los crematorios del país seguramente estarán igual, y a lo mejor no, pero revisar los que sí estén mal, porque es que yo no sé, por ejemplo, no podría decirlo en primera persona cómo funciona un crematorio si te dejen estar ahí, si tú puedas ver para atestiguar o confíes, no lo sé, pero por ejemplo, en algún panteón donde he visitado familiares, coincide
el momento en que están cremando a alguien y que salen con la urna, ya con lo que quedó de la cremación, que todavía está caliente y que pues obviamente se les hacen algunas menciones de seguridad, pero pues, o sea, si no lo ves, la duda razonable es, podría ser lo que sea, ¿no? Podrían haber quemado una silla o algo por el estilo, aunque hay otras cosas que subjetivamente sí se perciben en el olor, en el olor que se despide de esta cremación. Pero bueno, hay que investigar y ojalá, lo cierto es que es injustificable que 383 personas que fueron llevadas ahí no hayan sido identificadas y entregadas al destino que había escogido la familia. Si era tumba, correspondía a tumba. Si era cremación, correspondía a cremación. Y eso es un asunto muy serio que debe de investigar la autoridad más allá de lo que, por ejemplo, podamos platicar aquí. Y cerramos celebrando a una pandita con 35 años de edad. Aquí vemos a la pandita hija de Togui, aquella que hizo famosa una canción, y es la pandita Xin Xin, que está ahí en el zoológico de Chapultepec. Muchos están en contra de que un panda siga en cautiverio, como muchos animales. Digamos que crédito parcial no es el mejor escenario, pero de otra manera usted no podría conocer así de cerca un panda, ¿no? En términos claros. Pero pues no sé qué tanto justifique una cosa con la otra. Esta pandita llegó en un momento en el que pues la pelea por el cuidado de los animales y su cautiverio pues no existía con tanta fuerza y es la menos responsable. Pero qué bonito que ahí le llevaron, por ejemplo, su pastel, lo tiró toda traviesa, como son los pandas, y bueno, pues a devorar el pastel sin esperar a que los invitados lleguen. Bolas. Ella solita se dio el atracón y quién mejor para festejar esta longeva existencia que no es tan común en los pandas. Por eso la importancia de esta panda ahí en el zoológico de Chapultepec. Así que felicidades, número 35, el cumpleaños de esta, la pandita Xin Xin, allí en el zoológico de Chapultepec. Bien, y con esto estamos terminando. Gracias por estar con nosotros, por aguantar ese torbellino. Hay muchísimos comentarios. A ver si me doy un minutito rápido, que no pude comentar desde el principio. Cintia, jajaja, ay, buenos días. Vamos a empezar a compartir. Lo hicimos y lo hicimos bien, muchachos. Gracias. Muy buenos días. Carlos, dices, martes de salud física, emocional y espiritual. A compartir. Buenos días a Frank, lo hemos hablado. Buenos y soleados días desde Estéreo Futura. Y bueno, qué bendición que estemos bien. Muchas gracias. Araceli Berer, muchas gracias. Buenos días, querido equipo de Desmañanados.0. Un abrazo a todos y excelente martes. Así que son algunos de los que se habían quedado hacia el final. Y miren, Jerry Houston dice, qué bonita pandita, me pregunto, ¿cuántos pandas ya habrá en México en el zoológico? No muchos, porque por ejemplo, el nacimiento de Togui fue tan extraño que, por ejemplo, bueno, esa canción le hicieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, leo algo, dice que específicamente en el zoológico de Chapultepec solo está Xin Xin, es la única panda gigante en América Latina, no solo en México, en toda América Latina, y el único ejemplar en el mundo que no nació en China. Por eso la importancia de este animalito, su conservación y los 35 años, pues son, como le decía, algo impresionante, porque en cautiverio solo viven en promedio hasta 20 años, y ya casi lleva el doble. Y no porque México como que sea bien fregón para vivir, ¿no? Uno se aguanta y se amolda y todo aquello. Pero, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, lo que decías, Jerry. Me acuerdo cuando llevaron a México el primer panda en extinción, esta especie, que es bien rara, o sea, se ve toda tierna y todo, pero bien rara. Pero, pues, digno de observarse y de disfrutarse, eso sí. Que hoy en día, si estuviera en una... Hay que ser justos. Hagamos caso a los que no quieren a los animales en cautiverio. Llévatela a la tundra, su espacio animal natural. Se muere. Lamentablemente el cautiverio inhibió muchos de estos instintos
cómo alimentarse o cuidarse en ciertos entornos. Hay muchos que en la genética no se han perdido, pero en lo general podría estar en riesgo más que en un beneficio regresar a un hábitat completamente natural o salvaje en el que sí otros animales pudieran sí aprovecharse. Y sí, Togui era el nombre de el osito panda, que aún no anda, y así, cancioncita que le hicieron. Bueno, llegamos no enojados, llegamos así, y pues sacamos la primera sonrisa y ahorita hay un poco más. Que tengan un excelente día, que se transforme a partir de su entorno, que haga lo posible porque nada le afecte y que tengan un excelente día, aunque en la realidad no lo sea tanto. Y es un gran deseo que puedan transitar por este martes de la mejor forma y aquí nos vemos mañana en punto de las 8, si todo sale bien. Y si no, pues a la hora en que nos veamos. Compartan esta transmisión, denle un buen regalo. Qué temas tan interesantes los que tocamos hoy y usted tiene que estar de acuerdo, desde lo emocional hasta la sanación y lo que puede ser un gran regalo para su hijo que está apenas creciendo y algún día tendrá que reproducirse. Así que lo esperamos mañana. Muy buen día y que esté muy bien.